puede ir en forma inmediata. Me ha pasado que esta situación que vos comentás, me ha pasado de que me han llamado, yo estaba desarrollando tareas. Estoy sin luz, ¿podés venir? La verdad que en este momento no, pero si me das 3 horitas, que ustedes saben que desarrollo una tarea en la mañana, si me das 3 horitas yo voy. Bueno, deja, veo cómo me arreglo. Bueno, me parece que me estás hablando mal. Pero bueno, uno trata de no decirlo, no confrontar. Y nada. Por respeto a las 3 horitas y media, ¿lo pudiste resolver? Todavía me pone. Todavía estoy esperando al que dijo que iba a venir. Ya cambia el tono, ya te ponía una carita. Si querés, lo cancelo y vení. Y después obviamente uno le plantea, le digo, mira, flaca, porque tenía la confianza. No le dije flaca, pero le digo, mira, yo estoy trabajando en este momento en San Antonio de Padua. Vos estás en Ramos. ¿Cómo querés que venga? Que deje, primero, la gente para la que estoy trabajando sin el servicio. O sea, los estoy poniendo a la misma condición que a vos, pero yo estoy siendo responsable de que ellos queden sin agua, sin gas, sin luz, porque vos no tenés luz, por una situación fortuita. Entonces, dame el changüí de no decirte que no en forma inmediata, porque si no es fácil, no puedo y listo. Pero por darte una mano, que es un trabajo para mí, obviamente, dame 3 horitas. Sí, lo que pasa que, viste, al trabajar home office y esto y lo otro, bueno, uno comprende un poco a veces esos malos humores que se suelen suscitar, porque bueno, hay que, hay que aprender a mediar. Yo no he podido, me he visto en las ganas de mandar al demonio a más de 20 personas, no digo 20 personas por día, pero entre 5 y 6 personas por día, de mandarlas al demonio y decir, a mí no me llames nunca más ni para preguntarme nada. Pero bueno, evidentemente uno ha también cambiado su forma de ser, porque yo tenía una cartera de clientes interesante, interesante. Estamos hablando 30 años atrás. Como toda persona que comienza, toda persona que comienza va a tener un montón de clientes, va a tener 3 veces los clientes que yo hoy tengo. Pero yo no te cambio esa antigua cartera de clientes por la que tengo hoy. Ni loco te la cambio, ni loco, ni loco. Y los nuevos que se incorporan, y no me tilden de pedante ni de soberbio, los nuevos que se incorporan tienen que venir recomendados, si se quiere, de la mano de algún cliente que me conoce hace algunos años, que ya sabemos la manera de trabajar, las formas, porque créanme que es jodido. Agarrarse a esta edad en una discusión, tratar de meterle en la cabeza cosas a la gente que por ahí no interpreta o piensa que son de una forma y es de otra. A veces te piden que le resucites un muerto y es como la iglesia de Santa Lucía. Hay cosas que no tienen cura y vos tratás de resolvérsela con el mejor de los tinos, con el mejor de las voluntades, decir, bueno, mira, acá tenés, hablando en electricidad, por ejemplo, tenés este circuito que no va más. O sea, la vinculación entre este ambiente y este ambiente está completamente arruinada, terminada, no va más. Hay que anular acá y te vas a quedar sin luz. ¿Qué te puedo hacer en forma económica que no sea picarte y pasarte un caño? Mirá, podemos hacerlo prolijo, en cable canal. No, muy caro. Bueno, ¿cómo termina la cosa? Cable tipo taller, prolijo, de caja a caja. Y ahí es cuando te empiezan a romper las pelotas. Acá los aviondos, los seguidores, la